esta noche. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Y escucha el 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué? Mi especial tesoro. Diga, especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ciertamente en una etapa muy crucial del pueblo de Israel, habían salido de esclavitud muchos años, pero dice la palabra del Señor que cuando ellos salieron a la libertad, Dios los llevaba hacia una tierra prometida. Dios los llevaba a una tierra que fluía leche y que fluía miel. Pero dice la palabra que ellos 3 días caminaron en el desierto. Después de esos 3 días siguieron caminando, pero dice la palabra que al tercer mes llegaron al monte Sinaí. 3 meses caminando por un desierto. ¿Cuánto caminan acá al centro? Imagínese usted, porque para una realidad. Imagínese usted caminando 3 meses no por calles, no por asfalto, sino en lugares de arena, lugares donde se te hunde el pie, donde tenés que llevar gente, donde tenés que llevar carros, donde tenés que llevar enfermos, donde tenés que llevar niños, tenés que llevar animales. Y ellos transitaban por el desierto, dice la palabra de Dios. Pero al tercer mes dice la palabra que llegaron al monte Sinaí. El monte Sinaí es muy nombrado en la palabra de Dios porque vemos que Dios revela en ese lugar las tablas de la ley. Dios le habla a Moisés cara a cara. Dios empieza a formar una nación en ese lugar. Dios lo sacó de Egipto. No era solamente porque era para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, sino que era para formar un pueblo, una nación. Y en ese trayecto dice la palabra de Dios que cuando iban hacia la tierra prometida, Dios se le revela a Moisés en este monte Sinaí. Dios en ese momento le habla a Moisés y le hace entender por qué era la decisión de trasladarlo por ese desierto. Empezamos como el sábado del domingo pasado, Antonio. Bueno, yo sé que algunos están contentos, otros están tristes, pero bueno, ya está, ya pasó. Yo le digo, Santi, está, Santi, algo no van a ganar, otros van a perder. Es la vida. Pero bueno, seguimos con la palabra, ¿ven? Momento para poder distraernos un poco. No me miren mal los detalles. Pero dice la palabra de Dios. Yo no soy del otro, así que no me digan, yo soy de naranja, de acá de Unión San Vicente, así que déjenme tranquilo con eso. Pero en esta noche quiero compartirte una palabra del Señor y seguimos ahí sin irme del hilo. En esta noche quiero compartirte, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel iba a ser formado como una nación. Dice que fue de la más pequeña, la más insignificante. Dios puso los ojos en ella. Pero dice la palabra que a pesar que era un pueblo, ¿no es cierto?, que salían, que no era tan pequeño, no era tan insignificante, porque dice la palabra que eran muchísima gente trasladándose por un desierto. Pero Dios le hace una promesa. ¿A cuánto Dios le ha hecho una promesa? Escuche bien esta palabra porque Dios te hace una promesa en esta noche. Dice, yo te llevaré y como alas de águila te trasladaré. Y no tan solo eso, sino que dice, yo haré en ti un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo separado para mí. Y eso es lo que quiero trasladarte en esta noche a través de la palabra de Dios. Ciertamente la palabra habla acerca de historia. Habla acerca no tan solo de historia, sino de hechos reales. Hecho un pueblo que era el pueblo de Israel. Y usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver conmigo? Porque eso fue otra historia. Fue un pueblo que era de los israelitas. A él hizo promesa a Dios. Pero quiero hablarte en esta noche porque el Señor no hace diferencia. Dice el Señor que cuando lo rechazaron al Señor Jesucristo,
Él dijo, de los dos pueblos yo voy a hacer uno solo. Y en esta noche el Señor también nos involucra a esta promesa. El Señor a nosotros también como iglesia del Señor nos involucra a esta promesa que hoy día estamos leyendo. Si vemos lo que dice la palabra, y quiero que vaya, primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cómo dice? Nación, dígalo fuerte, no tenga miedo. Nación santa, diga. Eso soy yo, diga. Y muchas veces pensamos, pero pastor, la sociedad cómo está, las redes sociales cómo están, la juventud cómo están, las familias cómo están, la sociedad cómo están. ¿Quién puede ser santo hoy? ¿Cuántas veces nos hicimos esa pregunta? Y muchas veces nos acercamos a Dios y decimos, Señor, pero yo no estoy en condiciones, no estoy en esa santidad que tú me demandas. ¿Sabe que la santidad es un proceso? Muchas veces pensamos que llegar a Cristo ya está todo. Recibo a Cristo como mi Señor, mi Salvador, y ya está, ya me voy al cielo cuando Él venga. Pero quiero decirte que la palabra nos habla que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice la palabra del Señor en esta noche, quiero que vaya a Efesios. Quiero dejar unos principios primero para que veamos que la promesa que hizo en el Antiguo Testamento también es para el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, del 3 al 4. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, diga, según nos escogió, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin manchas delante de Él. ¿Sabe quién nos mantiene a nosotros en esa verdadera santidad? El Espíritu de Dios. Para nosotros poder negarnos a esta que significa carne, esta debilidad del hombre que nos lleva a fallar, que nos lleva a pecar, que nos lleva a transgredir los principios de Dios, es esta carne. Pero ciertamente la palabra de Dios no quiere llevar hacia la espiritualidad a nosotros. Antes de conocer a Cristo estamos en nuestra carnalidad y vivíamos así, desenfrenados en nuestros vicios, en nuestros placeres, haciendo lo que el hombre naturalmente sabía hacer, desobedeciéndose los principios. Pero una vez conociendo al Rey de Gloria, conociendo a Cristo, Él se revela en nuestras vidas y a través del poder del Espíritu Santo nos hace entender qué significa entrar en esa santidad y un orden espiritual dentro nuestro. Muchas veces pensamos, bueno, creemos que es todo mágico. Pero si nosotros no tenemos una revelación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, es imposible poder tener un cambio, una transformación espiritual. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Mas el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, Él va a ordenar nuestras vidas en el orden de Dios. Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres que dejen esta carnalidad que nos sacan del Señor, sino que entremos en una presencia espiritual donde las cosas puedan ser totalmente transformadas, no por obra de hombre, sino por obra de Dios. Es por eso que muchas veces dicen, bueno, pero en la iglesia me ponen reglas, me ponen estatutos humanos que no me dejan ser libre. Pero yo quiero hablarte lo que dice la palabra del Señor. Lo que nos ordena Dios como pueblo si queremos ser sus hijos y queremos tener a nuestro Dios. Dios siempre cuando llevaba el pueblo de Israel, Dios le ponía leyes, le ponía principios.
Le ponía palabra para que ellos pudieran decir, Señor, ¿en qué me puedo apoyar? En esto. Dios dice, no matarás, no hurtarás. Entonces ellos tomaban la ley y directamente la cumplían. Hoy día nosotros, a través de la revelación del Espíritu Santo, tenemos una Biblia que pasamos por el Antiguo Testamento y nos lleva hacia un Nuevo Testamento, donde creemos que por nosotros conocer a Cristo tenemos muchas libertades que el pueblo de Israel no tenía. Pero si vemos la palabra del Señor, Él nos va a llevar en esta noche a percibir, ciertamente en la antigüedad había cuestiones sagradas y santas. En la antigüedad Dios dijo, bueno, van a hacer un templo, van a hacer una tienda, van a sacrificar animales, van a hacer un altar, van a separar la tienda en dos, van a dejar el lugar santo y el lugar santísimo, van a dejar la primera parte para hacer sacrificios. Y Dios santificaba esas cosas que estaban allá adentro. Era algo sagrado. Algo que no podían manipularla humanamente. El otro día veía Nadab y Abiú. Me copé el otro día vuelta viendo Moisés. Y con Santi estamos toda la noche viendo de las 2 de la mañana Moisés. Pero justo pasaba la parte de Abiú y su hermano. Y el lugar que ellos tenían que sacrificar y sacar el fuego para prender los incensarios, dice la palabra que era el lugar donde se prendía el holocausto. Había, ¿no es cierto?, delante de todos un lugar, ¿no es cierto?, de bronce, y ahí se quemaban los animales. De ahí tenían que sacar el fuego para prender las luces dentro del tabernáculo de reunión. No podían sacar la luz o sacar la llama de otro lado, porque el que sacaba de otro lado inmediatamente moría. Nadab y Abiú se quisieron hacer los cancheros, venían tomados y sacaron de afuera del templo un poco de fuego y lo llevaban, ¿no es cierto?, a prender las lámparas dentro del templo. Cuando ellos prenden las lámparas delante del templo, la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo de reunión. Fuego salió del altar y quemó su vida por dentro a estos dos hombres y murieron instantáneamente. Ciertamente te dirá, pero pastor, qué extremista que era Dios. Dios, recuerde bien que estaba formando una nación. Tendían ellos a entender quién era Dios para ellos, cómo se movía Dios. Y en esta noche quiero hablarte un poquito de qué. Porque en el Antiguo Testamento usaban la palabra Kadosh, que significa sagrado, puro y santo. Esa palabra Kadosh en el Antiguo Testamento lo usaban para todos los utensilios que ellos fabricaban y estaban dentro del templo. Eran consagrados para Dios. Pero en esta noche yo quiero hablarte un poquito de lo que la palabra de Dios quiere hablar a nosotros en esta noche. Usted me dirá, pastor, tan lindo los utensilios, el altar, ¿qué tiene que ver conmigo eso? ¿Qué tiene que ver hoy día con mi vida espiritual? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque así como Dios es santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Dios también sigue siendo santo. Así como santificó a este pueblo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también dice que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces significa que somos su real tesoro. Algo que Dios ama, algo que Dios quiere cuidar, algo que Dios valora mucho tu vida. Algo que Dios puso al unigénito de Dios, a Cristo, sobre la tierra para perdón de nuestros pecados. Entonces significa que no valemos, como muchas veces decimos, yo no valgo nada, parezco. Vale mucho. Vale la vida de Cristo que dio sobre tu vida. El sacrificio más tremendo sobre la historia que quedó impregnada en la Biblia para que hoy día nosotros entendamos que Cristo puso su vida por mí, porque me ama, porque soy su tesoro. Él me ama tanto, hermano querido, que dio lo que más quería, su unigénito. Pero ahora sí, muchas veces queremos que Dios haga todo y nosotros no queremos hacer nada.
Muchas veces queremos que Dios nos limpie, que Dios transforme, que Dios nos ayude, que Dios me ayude en mi familia, que Dios me ayude en mi economía, que Dios me ayude a cambiar la vida que tengo. Pero quiero decirte que la palabra del Señor quiere hablarnos en esta noche de que nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro. Ya voy terminando. La hora avanzó bastante, pero todavía tenemos un tiempito. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios, llamamiento a una vida santa, dice el título. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que Dios traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y santidad significa apartado, separado. Eso significa santidad. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Separarnos y apartarnos. Entonces, pero yo no puedo compartir entonces nada del mundo. Yo no puedo participar, ¿no es cierto?, con gente. Sí, hermano. Pero Dios te ha escogido. Dios ya ha puesto los ojos en ti. Y Dios quiere separarte como su especial tesoro, como su nación santa, como pueblo adquirido por Dios. Por eso es importante saber que santo significa apartado, separado, consagrado para Dios. Eso significa santidad. Entonces, muchas veces decimos, no, pero yo no puedo ser santo, ¿no es cierto? Así como Cristo estuvo sobre la tierra. No, pero sos separado. Sos apartado, sos consagrado para Dios. Entonces en esta noche qué importante saber que la palabra del Señor nos dice, si como aquel que os llamó sé santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Significa, si antes yo era un hombre que bebía mucho, si yo antes era un hombre que tomaba mucho alcohol, esa era la vieja criatura que me estaba contaminando y alejando de Dios. Pero hoy día en el Señor, si el Espíritu Santo empieza a ministrar mi vida, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a empezar a ordenar el desorden que está dentro mío. Va a empezar a ordenar mi vida, porque esas cosas me llevaban a desenfrenarme. Esas cosas me llevaban a alejarme de mi familia. Esas cosas me llevaban quizás a maltratar a mi esposa, a golpear a nuestros hijos. Pero hoy día en el Señor me hace entender que a través de la palabra de Dios, si la palabra se produce en mí y se hace carne dentro de mí, la palabra del Señor me enseñará que yo tengo que sujetarme a Dios, ser ese sacerdote de hogar. ¿Para qué? Para que todo lo que yo emprenda en mi vida sea prosperada. Y Él ordenará mis pasos para que donde el Señor me lleve, el Señor añada la bendición sobre mi vida. Pero es importante en esta noche que el Señor nos enseña a santificarnos en Él, a limpiar nuestra condición espiritual. Hablando recién con un joven, pasó un momento difícil al comienzo. Y yo no puedo permitir cosas que pasen dentro de la iglesia si Cristo se revela realmente en nosotros. Yo como pastor tengo que también cuidar al rebaño, cuidar su vida. A mí no puede venir una persona y querer golpearme en este lugar y después querer servir a Dios como si no pasara nada. ¿Dónde está Cristo? Cristo no ha sido revelado. Cuando Cristo se revela en una vida, es transformada y cambiada.
Si yo era agresivo en un momento, hoy en Dios, yo tengo que ser una persona pacífica. Si antes era un hombre que quizás andaba con distintas mujeres, hoy en Cristo no puede acontecer esas cosas en mi vida, porque Dios me lleva a limpiar, a ordenar, a santificar mi vida, a purificar mi vida y a creer que Dios en mí se hace realidad a través de Cristo. Cuando Cristo es revelado en una vida, hermano, el Espíritu Santo viene y es transformado, no de afuera, como se dice siempre, sino de adentro para afuera. Y eso es lo que se revela, que cuando Cristo está dentro de mí, el Espíritu de Dios me da paz. El Espíritu, yo no puedo ser una persona agresiva, tengo que ser una persona pacífica. Las cosas viejas pasaron. En Dios son hechas nuevas. Y si es necesario hablar con una persona y ponerla en un lugar que tiene que estar ubicada para que se ubique cómo es la casa del Señor. Si no, venimos acá y cualquier cosa es un jolgorio a la iglesia. Uno trata mal a uno murmura de otro, ¿no es cierto?, cuestiona las cosas de Dios, uno habla mal del pastor, otro habla mal de un líder. ¿Dónde estamos? Si Cristo se ha revelado en nuestras vidas, tenemos que tener una transformación en esa santidad de Dios. Porque en esa santidad va a reflejar que Cristo se ha hecho real dentro de mí. Y si van a venir invitaciones que me van a sacar de Cristo, yo directamente tomo la decisión. ¿Sabe una cosa? Muchas veces decimos el libre albedrío. Muchas veces decimos libre decisión. Muchas veces decimos, bueno, la palabra dice, aleluya. Y empezamos a buscar la palabra para cuestionar cosas que sabemos que Dios nos dice que no está bien. Pero es el momento de tomar la palabra de Dios literalmente. Es tomar la palabra de Dios como Él nos habla frontalmente y confrontarnos con el pecado. Hay muchas veces que queremos camuflar las cosas de Dios. Bueno, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene, pastor. Pero dentro de vos sabés que lo que estás haciendo está mal. El Espíritu se habita dentro de ti, te da convicción del error. Entonces es necesario como hijo de Dios saber que si Dios me lleva a la santidad, Dios me lleva a ordenar mi vida, me lleva a limpiar mi corazón, a limpiar mi mente de cosas que teníamos antes en el mundo. ¿Sabe una cosa? El hombre en el Señor, la mujer del Señor, no se basa por principios de hombre, se basa por principios bíblicos. Y si yo hoy día quiero hablar un poquito fuerte a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque queremos usar la palabra para camuflar mi error. Para camuflar, ¿no es cierto? Bueno, bueno, pastor, no es tanto, así la iglesia, podemos hacer un poquito más. Me acuerdo cuando estaba con los jóvenes, vino un joven y me dice, pastor, yo tengo mi novia, ¿hasta dónde puedo tocarla? Tenía como 15 años en el evangelio. Queremos que uno le diga, anda tranquilo, no hay problema, yo te avalo. Voy en contra de los principios que me avalan a mí. Si yo te estoy diciendo esto está permitido o no está permitido, yo no soy quien para decirte esto está permitido o no está permitido. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Cuáles son los principios que Dios me dice anda por acá o anda por allá? Yo no puedo ordenar mi vida a lo que yo crea o lo que yo trato de hurgar la palabra para camuflar mi error. Yo lo que tengo que hacer es ver la palabra, los principios de la palabra, ordenar mi vida en Dios y santificar mi vida. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es literal, hermano. Es literal. Entonces el tiempo de entrar a la presencia de Dios y llegar a la casa de Dios y buscar esa santidad en Dios. Si hay cosas que ordenar, sí, hay muchas cosas. Tengo millones de errores. Cosas que cambiar, muchísimas. Pero trato cada día anular mi humanidad, anular mi carnalidad, someterla a las manos del Señor para que me dé la valentía para poder transformar lo que humanamente no puedo. Cuando uno se somete al Señor, el Espíritu de Dios, el cual habita en ti,
el cual opera dentro de ti. Él te dará convicción. Y a través de eso seremos esos adoradores que el Padre busca que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. La palabra de Dios en esta noche